CRISPR es el acrónimo de unas repeticiones de ADN que tienen los procariotas, es decir, las bacterias y sus primos cercanos que se llaman arqueas, pero prácticamente lo mismo. Son secuencias repetidas de ADN muy curiosas en el sentido de que están regularmente espaciadas. Es decir, si tenemos en cuenta la analogía de que nuestro genoma es un texto, sería como que una misma palabra se repite muchas veces a la misma distancia una de otra. Como suele ocurrir muchas veces, en muchísimas ocasiones en ciencia, se trató de una casualidad. Buscando otra cuestión relacionada con la posibilidad de establecer cuáles eran los mecanismos de adaptación de uno de estos microorganismos procariotas, unas arqueas habitantes de salinas, mecanismos para adaptarse a esa alta salinidad, nos encontramos, nos tropezamos con estas secuencias repetidas y a partir de ahí decidimos seguir investigando con ellas. Si resulta que los sistemas CRISPR están constituidos por estas repeticiones, que fue lo primero que se descubrió, y por unos genes asociados a ellas que dan lugar a la producción de unas proteínas. Al estar asociados a ellas, pues se llaman CRISPR Associated, que es lo del acrónimo de Cas. Entonces, estas proteínas tenemos una enorme diversidad en cuanto a la identidad y número de proteínas asociadas a estas repeticiones dependiendo del microorganismo. Y uno de estos sistemas CRISPR, el que ha dado lugar a la tecnología CRISPR-Cas9, tiene como, digamos, proteína estrella a una que se llama Cas9. Todos los demás tienen también genes Cas, todos los sistemas tienen genes Cas o proteínas Cas, pero solamente un porcentaje, de hecho, muy pequeño de sistemas CRISPR tienen la proteína Cas9. Hacia el año 2000, o sea, unos 7 años después de haber encontrado estas repeticiones, detectamos la presencia de secuencias parecidas, también regularmente espaciadas, en muchos más procariotas, en bacterias y arqueas. En ese momento las llamamos repeticiones cortas y regularmente espaciadas, SRSR, impronunciable, ¿verdad? Un año más tarde, un grupo contactó conmigo. Era el único que estaba trabajando con CRISPR aparte de nosotros. Ellos trabajaban con Mycobacterium tuberculosis, con las repeticiones de este microorganismo para identificar aislados, para diferenciar entre aislados, entre individuos de esta especie, y nos dijeron que no les gustaba el acrónimo y que si nos poníamos de acuerdo con algún acrónimo nuevo, pues todos contentos. Como tampoco éramos muchos, solamente 2, pues no habría mucho mayor problema en decidir cuál podría ser este acrónimo en cuanto a que luego se iba a establecer seguro, sí o sí. Entonces le propuse CRISPR, le propuse otros acrónimos más cortos y ellos se pusieron muy contentos enseguida. Cuando les propuse lo de CRISPR me dijeron, muy bien, suena muy bien, es un acrónimo único, no había otra entrada equivalente en las bases de datos de publicaciones y bueno, la verdad es que les propuse CRISPR porque pensé en todas las características de esta familia de repeticiones, empecé a barajar las palabras que definían todas estas características y al final quedé buscando algo que sonara más o menos, salió lo de CRISPR. Podría utilizarse para editar el genoma de cualquier organismo. Con la mayoría de los que se ha probado se ha conseguido, pero de vez en cuando me encuentro con alguien que me dice, oye, que esto lo ponéis muy bonito y yo llevo meses probando con el genoma del hongo XY, uno muy concreto, y no lo conseguimos. Es decir, en principio uno podría decir que se podría utilizar para editar el genoma de cualquier organismo, ser vivo, perteneciente a cualquier grupo de microorganismos, pero luego hay excepciones, hay algunos casos peculiares, muy concretos en los que no se puede. Incluso no todas las células de un mismo animal, por ejemplo, se podría modificar o editar. Desde luego con la misma eficacia seguro que no. Y en ese sentido yo diría que seguro que hay algunas que no hay manera de conseguirlo, de momento. Wow. Ese es el mejor sector de todos en los que se puede utilizar con garantías la edición de genomas. O sea, claramente cuando uno toca salud es lo que sale en los medios de comunicación y cuando se puede editar un genoma, en principio se pueden curar enfermedades. Entonces esto es lo que más se escucha y de lo que más se habla, de hecho de lo que más se publica. Pero esto está por ver. Si el que se pueda utilizar para curar enfermedades en humanos ya se verá. Lo que sí es
seguro es que con la edición genómica, con CRISPR, se está consiguiendo conocer muchísimo sobre cómo funcionan los seres vivos y se está consiguiendo no solamente conocer, sino modificar seres vivos y entre ellos plantas para el consumo humano, para alimentación, animales, o sea, ganado también para consumo que se han modificado con éxito, mejorando cualidades o, por ejemplo, haciendo plantas que son más resistentes a estrés biótico, a estrés abiótico, a herbicidas, a plaguicidas, que son resistentes a infecciones por distintos microbios, que son capaces, por ejemplo, de florecer antes o florecer después o crecer más rápido. Hace poco consiguieron, hace un par de meses, duplicar la velocidad de crecimiento de las plantas de arroz. Y eso está muy bien, teniendo en cuenta el enorme problema con el que nos enfrentamos en unos años, que ya lo tenemos en cuanto a la productividad de alimentos, la producción de alimentos. En ningún caso se debe considerar una edición con CRISPR-Cas9 como una transgénesis. No estamos introduciendo y manteniendo material genético de otra especie en la especie o en la célula o el animal o la planta modificada con CRISPR-Cas9. Podemos hacerlo, podemos introducir material genético, podemos introducir el material genético que codifica para CRISPR y para Cas9, para la guía y para Cas9, pero podemos introducir directamente la proteína o ARN que desaparece de la célula después de haber hecho su función, de haber realizado ese corte y esa edición. No es un transgénico, no necesariamente es un transgénico un animal o una planta modificada genéticamente con CRISPR-Cas9, ni muchísimo menos. Otra historia es que se considere un transgénico como un diablo, un demonio o un cambio que puede ser o que algunos piensan que lo es directamente nocivo para la salud. Eso es otra discusión en la que no merece la pena entrar porque desde luego CRISPR-Cas9 lo que está haciendo no es introduciendo material genético extraño. La legislación frena muchísimos avances como este. Es difícil estar a la altura, diría yo, cuando la ciencia avanza tan rápido como el caso de CRISPR-Cas9. Es que es espectacular, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en los últimos 5 años gracias a CRISPR en general, en el campo de edición genética en particular, es tremendo. Y yo diría que en algunos casos está a la altura y en otros no. A veces el miedo a no hacer algo por si acaso frena a cuestiones, concretamente CRISPR en Europa, supongo que lo habréis oído, que no tienen ningún sentido. Y solamente hay que ver lo que se ha hecho en Estados Unidos, lo que se está haciendo en otros países, teniendo en cuenta todas estas bondades de la edición con CRISPR-Cas9, pues lo consideran como una edición, digamos, equivalente a un cambio natural y por lo tanto, desde luego, no lo consideran como un transgénico y no consideran que se deba de regular de la misma manera o con tanta exigencia como se tiene con otros organismos modificados genéticamente, con otras técnicas. Eso en Estados Unidos, en Europa pues parecía que sí, que iban a seguir la misma línea, pero no sabemos qué ha pasado y parece que no, incluso lo siguen considerando, porque meten en el mismo saco a todos los organismos modificados genéticamente y lo consideran como transgénico también, sin darle mucho el sentido correcto a la palabra transgénico. Las nuevas técnicas de edición genética en el presente están haciendo algo que no podíamos ni imaginar hace unos cuantos años, y es que están permitiendo avanzar en nuestro conocimiento sobre el funcionamiento de los seres vivos de una forma extraordinaria. En el futuro va a seguir así y yo pienso que va a seguir creciendo de forma exponencial, no solamente porque hay CRISPR, sino que porque precisamente el descubrimiento de este sistema de edición genética ha impulsado la investigación buscando otros sistemas de edición distintos de CRISPR, que también los hay seguramente en los procariotas, en bacterias y arqueas. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Pues no lo sabemos. Muy probablemente se resolverán muchos de los problemas que están surgiendo en cuanto a edición genética. En plantas, desde luego, esto va a ir para adelante segurísimo. En terapia de enfermedades en humanos,
tal cual está la situación ahora mismo, no se puede asegurar que se vaya a poder utilizar. Por lo menos CRISPR, no sabemos si otros sistemas. Yo entiendo que se va a mejorar mucho y se van a resolver los problemas que están surgiendo y se están poniendo en evidencia del uso de esta tecnología para curar enfermedades, pero bueno, esto no lo sabemos. Mejor no levantar falsas expectativas, simplemente existe la posibilidad. Lo que está clarísimo es que va a aumentar nuestro conocimiento sobre cuáles son las causas de enfermedades y si no se curan utilizando CRISPR, pues se curarán con otros mecanismos gracias a este conocimiento. El futuro de investigación en la Unión Europea, si siguen tan estrictos en cuanto al caso concreto de edición genética, es oscuro, bastante oscuro. Si uno piensa en las empresas privadas, por ejemplo, una empresa biotecnológica que muy probablemente ya ha empezado a trabajar con CRISPR, pensando en generar plantas modificadas con esta herramienta y ahora ven que en Europa no hay posibilidad de seguir adelante, pues vamos, yo lo que haría es irme fuera y eso es lo que van a hacer muy probablemente. Es decir, no es imposible conseguir una autorización de un alimento, una planta, un animal modificado genéticamente con la legislación europea, pero es tan difícil y resulta tan caro que solamente las grandes multinacionales conseguirán llevarse el gato al agua. Y eso hará que desaparezcan, desde luego, de Europa todas estas pequeñas, medianas empresas, seguro. Y las otras muy probablemente tampoco les saldrá muy a cuenta quedarse por aquí.